Hoy en nuestro programa de lengua inglesa del curso de acceso vamos a hablar de contenidos básicos de esta lengua y también de algunos tiempos como pueden ser el presente. Y lo vamos a hacer con María Ángeles Escobar, coordinadora del CAP, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de nuestra universidad, de la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros José Javier Ávila Cabrera, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Vamos, como he dicho al principio, a hablar sobre conceptos básicos. Para iniciarnos a aprender la lengua inglesa, tuvimos un primer programa en el que se explicó cómo iba a ser la estructura de esta asignatura del curso de acceso. Hoy nos vamos a meter más en harina, vamos a meternos más en estos contenidos que son necesarios para comenzar a aprender una lengua. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar distinguiendo lo que es el verbo to be, que en español significa ser, estar. Para los españoles es más fácil utilizarlo puesto que no existe esa dualidad. Sin embargo, por ejemplo, un nativo en lengua inglesa intenta hablar en español, le cuesta más distinguir entre lo que es ser, estar. Y también el verbo have got. Si nos centramos en to be, que como decíamos es ser, estar, pues un ejemplo puede ser Kirsty is a tall girl, que sería algo así como Kirsty es una chica alta, I'm cold today, hoy tengo frío. Y deberíamos diferenciarlo del verbo tener, no hay que decir I have got o I have cold, porque tú estás expresando es un estado, ¿verdad?, de la persona. También es típico cuando decimos la edad, I'm 30 years old, y no debemos decir I have got 30 years o algo así. How far is Madrid from Barcelona? ¿A qué distancia está una ciudad de la otra? O preguntas con how tall are you? How beautiful is Sandra? Está claro que estos ejemplos que se acaban de poner son en los que se debe utilizar el verbo to be. Sin embargo, para utilizar have got, el verbo tener, también hay una serie de ejemplos para que los podamos oír bien. Sí, en definitiva, have got expresa una posesión. Entonces, lo vamos a utilizar de una forma más bien cercana a la lengua española. Distinguimos entre have got, que es una estructura del inglés británico, coloquial. Por ejemplo, I've got a problem with this. Cuando utilizamos un inglés formal, un inglés británico, ese got se elimina y mantendríamos la forma I have o I haven't. Y, por ejemplo, en inglés norteamericano se rige por las reglas de los verbos generales, es decir, diríamos I don't have, do you have, en preguntas, etc. Bueno, pues conocer cómo se utilizan estos dos verbos yo creo que es fundamental. Y vamos a hablar también de elementos muy importantes en inglés, como son some, many, and, que se utilizan para los nombres contables e incontables. Lo de los nombres contables e incontables es una dificultad también en casi todos los idiomas, también en el inglés. ¿Podemos aclarar algunos aspectos relacionados con estos nombres? Sí, sin profundizar mucho en el tema, podemos decir que los nombres incontables son aquellos que no pueden cuantificarse, que no se pueden contar. Por ejemplo, money, el dinero, liquids, cualquier líquido, milk, water. Los nombres abstractos, love, hate, comidas, sugar, pasta. Sin embargo, los nombres contables son aquellos que se pueden expresar en su forma plural. Por tanto, es sencillo recordar esta reglita. Podemos hablar de $1, $2, podemos hablar de 3 people, many people. Podríamos decir I want a glass of water o I want 2 glasses of water, please. Por tanto, en términos generales, si el nombre se puede expresar en forma plural es que es contable y si no se puede es incontable. Y en cuanto al uso de los artículos, sería conveniente aclarar sus nombres, sus significados, sus usos, pues para poder utilizarlos tanto con nombres contables como incontables. Bueno, aquí matizamos un poquito porque a y an se utiliza siempre con nombres contables, dado que significa un, una. A va seguido de sonido consonántico, por ejemplo, a boy, a tree. También va seguido de la H cuando es sonora, a hamburger, a helmet. Sin embargo, an va seguido de sonido vocálico, por ejemplo, an eagle, an animal, o también va seguido de la H muda, por ejemplo, an hour, una hora. Some lo vamos a utilizar, es el plural de a y an, y lo vamos a utilizar tanto con contables plurales como con nombres incontables. Aquí sí es lo que tú señalabas. Por tanto, podemos encontrarnos con I've got some questions to ask you. Tengo alguna pregunta que hacerte. Nombres incontables, I need some time, necesito tiempo, algo de tiempo. Would you like some coffee? Cuando estamos invitando a alguien.
En el caso de any, los significados son similares y los podemos utilizar en estructuras que son negativas, con verbos negativos. Por ejemplo, I haven't got any time for you now. No tengo tiempo ahora para ti, o no tengo nada de tiempo. Sería una doble negativa del castellano que sí es admitida, a diferencia del inglés. Nombres incontables. There isn't any food in the fridge. No hay comida en la nevera o no hay nada de comida. Have you got any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos? Y también señalar que hay se puede expresar con there is, más nombres incontables. There's a strange noise outside. Hay un sonido extraño ahí fuera. Y there are va seguido en nombres contables plurales. There are many people here. Hay mucha gente aquí. Pues quizá para cerrar este tema de los artículos, sería importante hablar del famoso artículo determinado de, que se utiliza muy a menudo, pero que tiene diferentes usos. Efectivamente, el artículo determinado en inglés se reduce a casos muy concretos y en esto se diferencia del castellano. Es decir, el artículo determinado se usa mucho más en castellano que en inglés. Es una propiedad característica del inglés utilizarlo solo para entidades únicas. Por ejemplo, the moon, the sun, the earth, es decir, referencia única, solamente hay un sol, solamente hay una luna, solamente hay una tierra. En español se puede utilizar en la mayoría de los casos. Por otra parte, el artículo definido en inglés se puede utilizar cuando hay una entidad o un sustantivo o un nombre muy definido y concreto. Por ejemplo, si yo digo, la casa donde vive Juan es muy bonita. En ese caso sí se puede decir, the house where John lives is very nice. Pero si yo digo en general, las casas en Inglaterra son bonitas, en ese caso no se utilizaría, se dirían, houses in Great Britain are usually very nice. Entonces, el español que va a estudiar el artículo definido en inglés tiene que darse cuenta que hay una gran diferencia en este sentido. Pues ahora que hemos visto estas nociones, debemos pasar a los tiempos de presente. ¿Cuál vamos a ver en primer lugar? Bueno, pues aquí también hay una diferencia con el inglés. En castellano, el uso del presente simple se utiliza para muchos casos, mucho más que en inglés, porque en inglés hay una diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Y ambos se pueden traducir por el presente simple en castellano. Por eso hay que tener muy en cuenta que en inglés es distinto. Cuando se habla de una acción habitual, se usa el presente simple. Por ejemplo, me levanto cada día a las 7, I wake up every day at 7. Y frente a una oración temporal, por ejemplo, ahora estamos hablando de inglés, pero no siempre estamos hablando de inglés. Entonces, en este caso, utilizaríamos el presente continuo. We are speaking in English right now. Por eso hay que tener en cuenta que en inglés el uso del presente habitual es para oraciones simples y el uso del presente continuo es para oraciones temporales que se están dando en el tiempo presente, pero que no siempre son así. En cualquier caso, y queda muy claro que en inglés se utilizan dos presentes, el presente simple y el presente continuo, para diferentes acciones. Exactamente. Y aprovechando que se ha hablado ya de las rutinas diarias, podemos ver una serie de estas tareas que se hacen todos los días, como son las del hogar, aparte de otras muchas, claro, y que se utilizan con una serie de expresiones. ¿Cuáles son estas expresiones? Efectivamente, el mismo gerundio puede servir para la acción de una tarea en el hogar. Por ejemplo, dusting, limpiar el polvo, o cleaning, o do the shopping. En realidad los gerundios se utilizan para descripciones de una acción, como puede ser efectivamente una tarea del hogar. The washing, the ironing, the cleaning, como he dicho anteriormente. Y podemos aprovechar y vemos una serie de verbos que van con make, do y take, que a veces además crean confusión. Pues sí, porque en español tenemos un solo hacer, digamos, ¿no? Pero en inglés hay una diferencia entre hacer algo físico, como fabricar, que entonces sería make a mistake, make an exam, quiere decir que es el que lo hace. El profesor es el que hace el examen físicamente, por eso he makes the exam.
Pero en cambio, el hacer más abstracto e intelectual es el do en inglés. Entonces, el estudiante es el que he does the exam, porque él tiene que pensar, tiene que elaborar la respuesta. Hay un ejemplo muy curioso en esta diferencia. No es lo mismo make money, hacer dinero fácil, o por ejemplo, do business, organizar un negocio. Esto ya implica una serie de competencias empresariales y como son más abstractas, en ese caso se utiliza el do. Luego también podemos hablar de otros ejemplos, como por ejemplo take and do an exam. En ese sentido, el verbo take también se puede utilizar alternativamente como take a photo, take a break, o por ejemplo con también medios de transporte, también se utiliza mucho, como puede ser take a bus, take a train, take a plane, en periodos de tiempo, it takes me 2 hours to get to work, etc. Por lo tanto make, do o take se utiliza como hacer, pero en acciones diferentes también. Efectivamente. Y lo cierto es que muchas veces lo que hacemos es pensar en español y traducir al inglés, eso en todos los idiomas. Va a haber caso en que estas equivalencias pues funcionen, pero otros en los que no van a funcionar. ¿Cuáles serían convenientes recordar? Pues yo siempre recomiendo a los alumnos que tengan en cuenta que el presente simple en inglés es para acciones habituales. Como por ejemplo, have breakfast at 7 o tomar, por ejemplo, un descanso, I take a break at 11 every day. Eso siempre es una acción habitual y siempre se mantiene el presente simple. Como hemos dicho anteriormente, en cambio, para acciones temporales usamos el gerundio. Entonces podemos decir, por ejemplo, yo suelo trabajar en la radio, pero ahora estoy haciendo un programa de televisión. Entonces tú puedes decir, I always work for the radio, but right now I'm making a TV program. Y hay algunas palabras que, desde luego, en todos los idiomas, pero claro, también en inglés se repiten frecuentemente, expresiones también que los alumnos deben conocer. Pues sí, porque hay una serie de verbos que están relacionados con las tareas diarias o de las acciones diarias, como puede ser en el campo de sleep, tenemos los verbos wake up, lie in bed, get up, go to bed, have a late night of sleep, have a lying in. En el campo de la comida, food, have breakfast, snacks, I live alone, I live on my own, I have to feed. En el campo de la limpieza, que es to keep clean, tienes todas las expresiones tales como I have a shower, I have a bath, instead, I have a shave, I brush my teeth, I wash my hair. En el trabajo, las tareas laborales, leave home, have a lunch break, I usually have short breaks, I leave work. Pues son muy interesantes ver toda esta variedad de expresiones para tareas que hacemos además con mucha frecuencia. ¿Y existen más usos? Sí, aparte de los que nos comentaba María Ángeles, pues es importante que nuestros alumnos tengan presente que siempre hay una serie de expresiones temporales que acompañan a los tiempos verbales con los que trabajemos. En el caso del presente simple, pues suele ir acompañados o se pueden conjugar con adverbios de frecuencia, tipo never, hardly ever, rarely, sometimes, usually, often, always. También se pueden dar en expresiones exclamativas, here comes the bride, aquí llega la novia, comentarios deportivos, Rafa Nadal always plays great tennis in Roland Garros, Rafa Nadal juega muy bien en Roland Garros, usos horarios de playing the pots at 3 o'clock, etc. Pues ahora que se ha puesto este ejemplo, sería importante recordar las preposiciones de tiempo que más se usan en inglés. Sí, yo recomendaría o me centraría sobre todo en estas tres que son muy recurrentes, in, at y on. Utilizamos in en expresiones tipo in the morning, in the afternoon, in the evening, in 2014, in winter, in September, in the 21st century. Utilizaremos at en partes del día, tipo at night, at noon, at midnight, at midday, at 10:30, at Christmas. Y finalmente utilizaremos on con días de la semana, on Monday morning, on the 7th of August, on my birthday, on New Year's Eve, etc. Las preposiciones en todos los idiomas tienen su dificultad, por lo tanto aquí también recomendamos que se miren mucho y muy detenidamente. Y si hablamos de los verbos en inglés,
hay algunos que no se pueden utilizar en presente continuo. Hemos hablado todo el tiempo del presente simple y del continuo, sino que siempre van en presente simple, ¿no? Sí, estos verbos son muy importantes. Se llaman stative verbs y son verbos que indican un estado y no una acción. De ahí que no podamos conjugarlos en forma continua. Independientemente de la expresión que utilicemos en la oración, no nos debe despistar. Por ejemplo, los verbos que indican preferencia son like, love, prefer, hate, mind, que además suelen ir acompañados del verbo en ing o el verbo con infinitivo con to. Por ejemplo, I like watching the news at night. I don't mind helping you. Otros tienen que ver con el conocimiento. Know, understand, believe. Hay excepciones también. Podemos decir I think it won't rain. Creo que no lloverá, no va a llover. Aquí estamos dando nuestra opinión. Por tanto, es un verbo estático. Pero si yo dijera I'm thinking about you, estoy pensando en ti, estoy dando vueltas, te tengo en la cabeza. Esto sí sería una acción. De ahí que lo podamos utilizar o conjugar en forma continua. Verbos de percepción que suelen ir precedidos del verbo modal can, si queremos. I can smell something burning. Huelo a algo que está quemándose. Verbos como see, hear, feel, taste, smell. También los verbos que indican posesión, own, contain, belong to, y otros usos, pues tipo need, cost, depend, etc. Hay diferentes. Hemos profundizado un poquito más en el presente simple y hemos hablado del presente continuo. No nos queda demasiado tiempo, pero hay que por lo menos dejarlo ahí. ¿En qué situaciones se va a utilizar el presente continuo? Bien, el presente continuo lo vamos a utilizar para situaciones temporales, es decir, acciones que tienen un principio y un fin. Por ejemplo, I am working in Barcelona this month, although I work in Madrid. Lo que estamos expresando es que durante un periodo finito, que es este mes, yo voy a estar trabajando, yo estoy trabajando en Barcelona, pero mi sitio de trabajo es Madrid, por eso lo expresamos en presente simple. También acciones que están sucediendo en el momento. The children are playing in the street. Los niños están jugando en la calle, juegan en la calle. En español sí tendríamos esa cierta libertad de expresar que juegan, pero en inglés debemos indicar que están jugando en este momento. Por eso debemos tener cuidado. También se pueden dar acciones repetidas que van con el adverbio always, siempre para indicar cierta crítica, cierto enfado. He's always saying stupid things, siempre está diciendo tonterías. Efectivamente, por eso es importante y recomendamos a los alumnos que se fijen mucho en estos usos distintos del presente habitual y del presente continuo en inglés. Pues muchísimas gracias. Hemos visto el modo presente y también algunas otras expresiones. Hemos empezado ya a meternos en el estudio del idioma y esa recomendación. Los alumnos desde ya tienen que estar muy metidos y repitiendo mucho porque es la manera de aprender un idioma. Muchísimas gracias a los dos. Encantados. Gracias, Isabel. Hasta otro programa.